¿Qué tal, queridos amigos? Ayer, aprovechando el sabadito, me puse a ver una película de lo más interesante. Se llama El fotógrafo y el cartero. Se la recomiendo plenamente, está en Netflix. Es un documental muy interesante, muy bien realizado, sobre el asesinato de un fotógrafo de una revista Noticias muy importante en aquel entonces en Argentina, José Luis Cabezas. Y el responsable, el autor intelectual de este crimen fue el mayor de los empresarios de Argentina en aquella época, Alfredo Yabram, obviamente de origen libanés, que había atesorado una fortuna inmensa. Cualquier paralelismo con México es pura coincidencia. Pero había acumulado una gran riqueza y se vio afectado porque se publicó una foto suya que no autorizó en la portada de esta revista, en donde lo pintaban de cuerpo y alma como el jefe de una enorme mafia que se desarrollaba en Argentina, a la sombra de aquel Carlos Menem que acabó también en muy mala situación. Y Abraham se suicidó al momento de que iban a capturarlo. 2 años, 3 años después del asesinato. Al fin se libró la orden de aprehensión y cuando ya lo acorralaron en una localidad lejana de Buenos Aires, pero dentro de Argentina, se suicidó al momento de que llegaron las fuerzas del orden a aprenderlo. Aquello produjo una manifestación increíble que incluso en algún momento encabezó el ídolo, el ícono de los argentinos, Diego Armando Maradona, quien se sumó a esta manifestación para pedir justicia porque no era posible que en democracia se diera un crimen tan abyecto. El cadáver de Cabeza fue encontrado en una vaguada, totalmente calcinado, junto con su vehículo, un automóvil modesto. Ahí fue secuestrado en ese vehículo cuando salía de una zona vacacional de Argentina y quemado después de haber recibido 2 tiros en la cabeza. Luego esto se supo después de que se hizo la autopsia respectiva. Este asesinato, uno solo, en 1997, enero de 1997, generó una tremenda, pero tremenda reacción popular que no cesó en ningún momento hasta que fueron aprehendidos algunos de los delincuentes contratados exprofeso por el empresario de Marras. Y gracias a eso se logró, años después, pero se logró hacer justicia. Aunque el principal autor del crimen muriera por propia mano y no fuera objeto de una justicia que muchas veces queda sencillamente relegada por las acciones de los propios autores intelectuales o materiales de los crímenes más abyectos. Un solo periodista, fotógrafo periodista, causó una terrible reacción, un sinsabor brutal por su muerte, y hasta la fecha se le recuerda a José Luis Cabeza como uno de los elementos más injustamente martirizados, porque además tenía huellas de tortura, de acuerdo a los forenses, de la historia de Argentina. Uno de los capítulos más negros de la historia de Argentina. Y miren que han pasado por ahí dictadores feroces, han pasado elementos de lo más desagradable, de los más abyectos. Y un solo periodista, fotógrafo, muy buen fotógrafo además,
el asesinato de él causa una conmoción nacional. En México llevamos ya muchos más muertos de los que podríamos imaginar. Yo tengo una lista aquí que me habla de 67 muertos. 67, no 34, como dicen por ahí. Miren ustedes, en la lista que tengo, veo que en julio de 2021, la entonces secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, dio a conocer que se habían cobrado las vidas de 43 periodistas y 68 defensores de derechos humanos. Esto fue en julio de 2021. Y a partir de entonces se ha dado una larga lista de personajes que demuestran lo que estoy diciendo. 67 periodistas asesinados en lo que va del trayecto de Andrés Manuel López Obrador. Y no veo que en las calles haya protestas, no veo que los AMLovers reaccionen ante esta situación tan grave. Pero esto ya llegó y escaló hasta el Congreso de los Estados Unidos, que está preocupado por esta matazón de periodistas que no se ha dado ni siquiera durante la invasión de Rusia a Ucrania, ni en las naciones con guerras, como en el caso de Afganistán, por ejemplo. No, ni en Belgrado, hace años, con todos los francotiradores que mataban a todos los que pasaban frente a ellos. Pues ni allí se han alcanzado las cifras de asesinatos contra periodistas como en México. Me impactó la película y me dio rabia. Me dio rabia porque antes de que seamos víctimas de este gobierno putrefacto, es necesario alzar la voz y alzarla con todo rigor. Allá en el Congreso de los Estados Unidos se ha ventilado ya incluso el caso de un periodista que orgullosamente es mi hijo, quien ha sido perseguido casi todos los días después de que reveló la corrupción ingente de la familia López Obrador y del hijito primogénito del señor Alteza no Serenísima López IV, José Ramón López Beltrán, quien horondamente vive a sus anchas con Caroline Adams, una millonaria estadounidense con ligas muy fuertes con las empresas petroleras que tienen contratos con Pemex, y gracias a ello, gracias a la exhibición de la mansión en donde vivían, que además eran 2 mansiones en Houston, empezaron los ataques brutales y frontales por parte de un presidente que no tiene vergüenza, que es absolutamente un individuo autoritario, funestamente rencoroso, lleno de odio, incapaz de respetar la ley y la privacidad de los que, como profesionales, tienen ingresos y, por supuesto, estos, de acuerdo a la ley, no deben ser dados a conocer. Aunque en el caso que me refiero, además de que se exhibe supuestamente los ingresos recibidos, se calumnia al periodista diciendo que ha recibido mucho más de lo que en realidad tiene. A este grado de infamia y de putrefacción hemos llegado. Yo me pregunto el día de hoy, ¿cuánto más vamos a soportar, presidente López Obrador? Porque yo prefiero lanzar el grito de alerta, de alarma, antes de que se consumen las tragedias, como en el caso de Argentina, que un solo caso produjo una reacción multitudinaria en ese país. ¿Dónde está el valor cívico de los mexicanos? Porque resulta que se nos olvidan muy pronto las tragedias.
y seguimos en nuestra zona de confort, tratando de olvidar lo que pasa afuera de nuestras casas. Y lo que pasa afuera de nuestras casas es sencillamente terrible, brutal. Hay una violencia en todo el país que ya no para. Y por si fuera poco, ahí van 3 gobernadoras sencillamente violando la ley electoral, a hacerle propaganda a sus candidatos en los estados en donde se van a renovar gobernaturas. Hemos llegado ya al grado de que se ha exhibido a una candidata de Morena a la gubernatura de Aguascalientes, Nora Rubalcaba, quien, para defenderse de las acusaciones del modo en que está comprando los votos, haciéndoles ver a los que reciben alguna prebenda del gobierno federal que si no votan les será retirada esta prebenda, y obligándolos prácticamente a actuar como Morena quiere, para ver si logran arrebatar el Estado, que está más lejos de la posibilidad de que Morena se imponga, Aguascalientes. Pero lo mismo sucede en Tamaulipas, en donde la guerra por la elección es de tal modo brutal que la mano del narcotráfico no puede ser ocultada. Y ha habido ya incidentes de primer orden contra el candidato de Morena, Américo Villarreal, cuyo hijo es claro enlace con el narcotráfico que está muy desarrollado en Tamaulipas. Y por ahí vamos, desfilando por todos lados, dándonos cuenta de hasta dónde llega la putrefacción en este gobierno de Morena. Las 3 gobernadoras que han sido ya sancionadas por el INE, una es jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, que está en su propia campaña. La otra es gobernadora de Colima, Indira Vizcaíno. Y la otra, la menos agraciada de las gobernadoras, Laida Sansores, San Román de Campeche, sancionadas por meterse a hacer actividades proselitistas en contra de lo que dice la ley. Y como la ley no puede ser mencionada a los oídos del señor López IV, entonces adelante con las imposiciones y con las ilegalidades. Esto es lo que está pasando en nuestro país y no hay manera de detenerlo. Pero sí, hay quien está convocando a una marcha el próximo domingo, el 29 de este mes, para tratar en distintas ciudades del país, incluyendo la capital, de volver a impactar con una marcha del silencio que esperamos sea exitosa a todo el país. Sumémonos a ella, porque no se trata ya de esperar un nuevo referéndum para saber si debe o no irse el presidente López Obrador. Es un acto de dignidad ciudadana frente a las imposiciones, la negligencia, el robo descarado, la corrupción ingente y los asesinatos que se están dando en todo el país todos los días. 7 feminicidios al día, por ejemplo, y en un promedio entre 70 y 90 ejecutados al día, lo cual nos dará una cifra espeluznante al final del año. Esto está ocurriendo en México y no podemos estar permitiendo que la canalla política siga imponiéndose. O bien, atestiguando escenas como la ridícula disculpa que le pide López Obrador a Guzmán Loera, Joaquín Guzmán Loera, el Chapo, porque en una de sus mentirosas de la mañana, el señor López Obrador dijo, el Chapo, y entonces se asustó y dijo, no, yo no quiero llamarlo así al señor Guzmán Loera, le ofrezco
una disculpa. Le ofrezco una disculpa, dijo varias veces. Y todos los insultos que nos ha indilgado a la sociedad civil, a los periodistas, a los profesionales, a los que él llama conservadores porque no están de acuerdo con sus proyectos políticos, no cuentan. Solamente se disculpa cuando le llama el Chapo a este personaje siniestro, que es uno de los mayores criminales que ha habido en nuestro país. A este sí le pide disculpas. Presidente, no tiene usted vergüenza, no tiene usted dignidad, no tiene usted nada de valor para enfrentar la realidad. Su gobierno está sencillamente dominado por el narcotráfico. Perdónenme, no me van a callar, y lo digo con cero cobardía.